Vamos con la primera información. Saben ustedes que toda Francia se unió en un minuto de silencio en homenaje a las 12 personas asesinadas en el día de ayer en el semanario Charlie Hebdo. Francia vivió un día de duelo nacional por las víctimas del ataque contra la redacción de la revista Charlie Hebdo en París. Bajo la lluvia, un minuto de silencio culminó este mediodía con los campanazos de la torre de la Catedral de Notre Dame. El presidente François Hollande se encontraba en la central de policía en homenaje a los 2 agentes asesinados. También se reunió con dirigentes de la oposición, menos con la ultraderecha de Marine Le Pen, y acordó marchar el domingo para simbolizar la unión nacional contra el terrorismo. Este domingo, la capital gala también será sede de una cumbre de ministros del Interior, a la que asistirán Estados Unidos y los países europeos afectados por los grupos criminales transnacionales. La sociedad francesa se encuentra movilizada. Cientos de personas se concentraron nuevamente en la Plaza de la República. La libertad fue asesinada, titularon algunos diarios, y trabajadores de prensa de todo el mundo manifestaron su repudio y advirtieron sobre el futuro de la labor periodística. Lo habíamos indicado al comienzo de esta edición de Visión 7 Central, por el momento sin resultados en la búsqueda de los presuntos autores del atentado. Las fuerzas francesas continúan rastreando casa por casa para hallar justamente a los responsables del atentado. El operativo también se extendió hacia una pequeña localidad de tan solo 300 habitantes cercana a la ciudad de París. El Ministerio del Interior informó que fueron movilizados 88.000 agentes de policía y gendarmes para encontrar a los 2 sospechosos. El ministro Bernard Cazeneuve informó que son 9 las personas detenidas por su vinculación con los presuntos terroristas. Y ahora más repercusiones por lo sucedido en las últimas horas. Le damos la bienvenida y las gracias por atendernos a esta hora en la ciudad de París. Eduardo Febro, colega, es corresponsal de Página 12 en esa ciudad. Eduardo, gracias por atendernos. A ustedes, buenas tardes. Efectivamente, como lo describían, en Francia vivió hoy una jornada llena de silencios, de emociones, de penas y de pesquisas policiales, empezando efectivamente por la información que cayó tarde ayer por la noche, según la cual los 2 sospechosos de haber atentado contra la vida de 12 personas, 2 policías y 10 periodistas del semanario Charlie Hebdo, habían sido identificadas. Allí se inició una pesquisa en los lugares donde estos hombres vivían, que perduró hasta hace exactamente una hora, cuando las fuerzas del orden abandonaron el principal lugar, donde esta mañana un testigo, un empleado de una estación de servicio, había anunciado haber reconocido a los 2 hombres que habían, por otra parte, dejado abandonado el auto en el que circulaban. Después de haberlo buscado por todas partes, la policía se desplazó ahora más hacia París, del norte de Francia, de la región de Picardía, hacia París, donde se presume los 2 presuntos culpables habrían ganado la capital francesa o intentarían ganar la capital francesa a pie para evitar los numerosos cordones policiales, los numerosos retenes que se han levantado en las rutas que unen al norte de Francia, principalmente la localidad de Picardía, con la capital francesa. Eduardo, ¿qué es lo que te resulta más llamativo de lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta que el operativo fue muy diferente a todos los conocidos hasta ahora a partir del accionar de los islamitas más radicalizados? Bueno, en realidad no me llamó la atención ni a mí ni al Estado la forma en que operó este grupo, porque se ha dado en los últimos 2 años repetidas veces. Era justamente el modelo de atentado que el Estado francés y los Estados europeos más temían, aquel perpetrado por una célula islamista compuesta por 1 o 5 individuos que fuera de toda jerarquía exterior, tipo Grupo Al-Qaeda, por ejemplo, podían operar. Eso ocurrió, recordémoslo, hace 2 años con el terrorista francés Mohamed Merah, que en el sur de Francia ultimó a 7 personas,
4 niños de una escuela judía. Volvió a ocurrir hace exactamente 2 meses y medio con Nanush Marashi, el yihadista francés que había estado en Siria y que luego viajó en mayo pasado a Bélgica y mató a 4 personas en el Museo Judío de Bruselas. Ese modelo del yihadista solo o de la célula de 3 personas era un poco la especulación, digamos, el parámetro con el que trabajaban los servicios secretos, sabiendo que ese tipo de células son muy difíciles de descubrir, ya que no trabajan en relación con el exterior. Tal vez la característica más potente de esto, como ocurrió en Londres con los muchachos que acuchillaban a la gente por la calle, con quienes pusieron las bombas en la capital británica hace años, es que se trata de ciudadanos europeos. Claro. O sea, hijos de inmigrantes pero nacidos acá, con la cultura europea, con la doble cultura musulmana y europea, y que por diferentes razones de integración, de desarraigo, de problemas económicos, de influencia de los de los horrores colonialistas que aún Occidente sigue cometiendo, como por ejemplo la guerra de Irak, de pronto pasaron al extremo. Eso es lo que tal vez sea más sorprendente. ¿Te parece que se puede abrir un debate entre convivencia y libertad a partir de esto en Occidente, en Francia en particular, que es como el símbolo de la libertad? Lamentablemente quienes hicieron ese operativo sobrepasaron el debate y nos va a ocurrir como nos ocurrió con el atentado del 11 de septiembre, que finalmente la osadía de Ben Laden la pagamos todos con una restricción absoluta de la libertad en el mundo entero. Lo más curioso, y tal vez respondiendo a la primera pregunta y también a la segunda, lo que más me llama la atención es que estos 2 personajes que atentaron contra la vida de nuestros colegas y nuestros caricaturistas, en realidad trabajaron por la extrema derecha, porque fueron a atacar a un diario, a un semanario anarquista y de izquierda, que era el peor enemigo de la extrema derecha que además su peor enemigo es el Islam, y que son islamistas radicales quienes van a atacar al primer enemigo político de la extrema derecha, creando una suerte de debate que beneficia a las tesis de la extrema derecha y que va a repercutir en la libertad de expresión de todos. Ese es tal vez el problema más grave, junto con el beneficio político que la extrema derecha y los grupúsculos asociados van a sacar de este tema, ya que hace mucho tiempo que vienen diciendo que hay una guerra oculta en Occidente entre el Islam radical y la democracia occidental. Este pequeño grupo de 2 hermanos termina dándoles razón y creo que la libertad la vamos a pagar todos. Eduardo, leímos con mucha atención tu crónica del día de hoy y vos justamente en una parte de esta crónica describís y ratificás el atentado se produjo en un momento de fuerte islamofobia en Francia. A partir de esta situación que vos estás describiendo, ¿cómo crees que a partir de ahora va a empezar a reaccionar parte de la sociedad, sobre todo de París? Mucho dependerá también de la pedagogía que el Estado haga con la opinión pública. Hay que reconocer que hasta ahora, en los diversos momentos cruciales que hubo en torno al debate racial en Francia durante el mandato del presidente socialdemócrata François Hollande, el presidente estuvo muy por debajo de lo que se podía esperar de una estatura presidencial en Francia, donde es una figura muy fuerte. En todo caso, lo que ya es un hecho es que para la extrema derecha es un buen negocio, lo ha jugado muy bien políticamente, evitando hacer la amalgama entre todos los musulmanes de Francia, que son 4 millones, y ese grupúsculo, pero este hecho revalida las tesis, según la cual hay una guerra entre Occidente y el Islam radical. Según la pedagogía que haga el Estado y por supuesto la oposición de derecha, que intente o no intente recuperar esto, tendrá o no tendrá influencia en el futuro. Lo que sí hay que reconocer es que, aparte de algunos hechos aislados que se pueden constatar en cualquier país del mundo cuando hay diferencias de este tipo, la sociedad francesa ha reaccionado de manera muy consensual, muy pacífica, ahora como antes. Recordemos que este país fue víctima a partir de los años 80 de atentados feroces cometidos por islamistas argelinos y nunca hubo una racia, una especie de odio, una confrontación violenta en la calle. Esperemos que los valores democráticos que Francia tiene incrustada y que ha repartido en todo el mundo prevalezcan en este momento que es dramático para las democracias del Occidente. Eduardo, bueno, vos vivís en París, trabajás, sos corresponsal de Página 12 allí en la capital de Francia. ¿Qué pasó hoy cuando comenzaste a transitar las calles, las avenidas de esa ciudad? ¿Qué pudiste percibir? Seguramente no ha sido una mañana más, ha sido una mañana diferente, desde ya muy triste, pero ¿qué pudiste percibir? El dolor, el miedo y el asombro. Había en la mirada de la gente esa sensación extraña de que ¿cómo nos pasó esto? ¿De dónde viene esto? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son ellos? ¿No es cierto? Para haber llegado a un punto. Luego, el peso
o el ritmo trepidante de la actualidad, con el asesinato de un policía por la espalda por parte de un desconocido, el hecho de la pesquisa policial, cuando se descubre donde aparentemente estaban escondidos estos terroristas que mataron a las 12 personas ayer en el Charlie Hebdo, digamos, fue ganando digamos, la dimensión del temor de la gente, porque se decía que venían a París con armas, mucha gente dejó de salir a la calle, estamos en un momento de plenos saldos en Francia y estaban todos los comercios vacíos, pero lo que se siente todavía es el azoro y el dolor colectivo. Eduardo, el agradecimiento por habernos atendido a Visión 7, la televisión pública. Gracias por este contacto. A ustedes igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Indudablemente este atentado tiene un impacto político, una lectura de una enorme magnitud que iremos viendo de a poco con el tiempo, de acuerdo a las informaciones que recibamos y a los análisis y a la realidad misma que es la que se impone. Aquí en la Argentina, humoristas gráficos y caricaturistas también repudiaron el atentado. A la hora de trabajar los temas, y sobre todo a partir del uso de la parodia, de la sátira, de elementos de humor para decir periodísticamente algo desde un lado distinto y para provocar justamente el debate, no estamos pensando en una causa-consecuencia, que necesariamente si uno publica este tipo de cosas la consecuencia va a ser tal. Estos debates que se plantean a través de la parodia o de la sátira prendan y que en todo caso haya discusiones fuertes, pero el debate, la discusión es lo que genera la mejora en las culturas, es lo que de alguna manera produce civilización, y me parece que tenemos que seguir defendiendo esto. ¿Usted cree entonces que generar debates no va a seguir generando violencia? Es lo esperable, confío en que no. Si todos los periodistas tenemos que plantearnos a la hora de redactar una nota, si esto nos puede generar la posibilidad de que nos asesinen o de que tengamos un problema, ahí sí que entramos en una etapa oscurantista tremenda, ¿no? Y yendo puntualmente ahora al tema de la etapa de Barcelona, ¿cómo se va a abordar este tema desde la etapa, desde el interior? ¿Con qué mirada? Bueno, es una etapa que es de alguna manera un homenaje a los colegas de Charlie Hebdo. El logo de Barcelona va a estar intervenido, es Charlie Hebdona. Y el título es una parodia de un título de Clarín, el famoso título de Clarín, La crisis causó 2 nuevas muertes, ahora es El humor causó 12 nuevas muertes. Y con una explicación nuestra, en el estilo Barcelona obviamente, de por qué tenemos que estar del lado de Occidente, que casi nunca comete genocidios, que bueno, y hay una larga enumeración de cosas que supuestamente son valores que Occidente tiene y Oriente no, ¿no?